Julián Casanova, gracias por atendernos de nuevo. Hola, buenos días desde Ann Arbor, buenas tardes en Buenas España. tardes en España. Uh-huh. Vamos a ver, el lunes pasado fue exhumado José Antonio Primo de Rivera, un poco sin pena ni gloria. Parece que España no se conmovió suficiente. ¿Qué representaba este personaje? Bueno, yo creo que el tema fundamental, como siempre en la historia de España, de la transición de la democracia, es que no se ha abordado con libertad y con conocimiento el pasado. Entonces, hay que situar a José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera era hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, que fue dictador entre el 23 y el 29, principios del 30, en España, y creó un partido fascista, Falange Española, en octubre de 1933. Es decir, crea un partido fascista muchísimo más tarde que los partidos fascistas en Europa. Ya de entrada hay que explicar por qué en España no hay un partido fascista antes. Además, ese partido fascista no fue un partido importante hasta después del golpe de Estado. Partido importante significa que ni siquiera habían podido sacar diputados, ni siquiera a él, en las elecciones de febrero del 36. Y ya durante la movilización de la guerra civil, Falange se convierte en un partido de movilización, de guerra y de fascismo, que además tiene su edad de oro después de la guerra, cuando se le plantea a Franco si entrar o no en la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ese momento, José Antonio había sido fusilado en noviembre del año 1936 en la zona republicana. Se creó todo un culto funerario, simbólico, político, religioso, que permaneció hasta el final del franquismo. Y evidentemente después todo aquello decayó. Hoy se puede decir que José Antonio y la Falange está en los libros, y además en algunos libros muy bien, con investigaciones muy rigurosas, pero evidentemente no es una persona que esté en la mente ni en el recuerdo de los españoles. No ha generado nada porque no es Franco, no ha generado nada porque evidentemente, la mayor parte de la gente incluso ignora quién era este personaje. Por supuesto, los camisas viejas y camisas nuevas murieron hace mucho tiempo, y el legado de José Antonio está recogido por fascistas y neofascistas de nuevo cuño, que por supuesto nacieron sin conocer ni a José Antonio ni la etapa más dura del franquismo. Pero ¿cómo es posible que nazca un partido fascista como el de Primo de Rivera, precisamente entre un gobierno republicano y una oposición de extrema y extrema derecha muy consolidada? Bueno, aquí yo creo que la gran peculiaridad de España, porque este es el tema también, que la gente cree que la investigación histórica es una investigación solo con la localidad, la nación. La investigación histórica requiere una visión comparada. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no hay un partido fascista en España antes de 1933? El fascismo es un movimiento político, social, una ideología que tiene el punto de arranque en la derrota de la Primera Guerra Mundial, en los países que sufren la derrota de la Primera Guerra Mundial. Y en Italia, que aunque estaba entre los vencedores, apareció un ultranacionalismo con el concepto victoria mutilada. No hemos ganado la guerra, pero no nos han dado colonias. Hemos ganado la guerra, los políticos han traicionado, y aparecen los verdaderos partidos fascistas en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en los países vencedores, el fascismo no es un movimiento de masas en los primeros años 20, ni siquiera en los años 30. Francia después será un ejemplo totalmente diferente. España no participó en la Primera Guerra Mundial. Ese es un tema clave. Y como no participó en la Primera Guerra Mundial, no tiene ni el movimiento de excombatientes
ni paramilitar, que es clave para entender el nacimiento de los movimientos fascistas, como una alternativa tanto al liberalismo, al socialismo y al bolchevismo, porque en la Primera Guerra Mundial se había producido una revolución, una doble revolución en Rusia, que había primero derrocado a los Romanov, una dinastía de 300 años de la noche a la mañana, y en octubre, noviembre para el calendario gregoriano de 1917, había llevado al poder a un partido hasta entonces tampoco muy importante, el partido bolchevique, con la aparición de lo que se llamó universalmente el comunismo. Luego el partido fascista que emerge frente a el socialismo organizado, el comunismo, el liberalismo, la democracia, con una percepción de que la derrota ha sido causada por los traidores liberales y los traidores socialistas, con una percepción ultranacionalista que necesitan una renovación de la patria, un hombre nuevo, con un culto al duce o al Führer, que aparece como un elemento fundamental, con un sistema totalmente autoritario, contrarrevolucionario y excluyente en Italia, fundamentalmente de las clases organizadas en el socialismo, en el comunismo y en la democracia. En Alemania se añade un proceso biológico determinista con los judíos en el centro. España no tuvo eso, es un primer lugar. Segundo lugar, España no tuvo una crisis del 29 severa que radicalizó a todos esos movimientos fascistas. España no llegó, entre otras cosas, porque España no estaba tan integrada en el sistema económico mundial como estaba Alemania, Francia, Gran Bretaña o Italia. Luego, a todas esas sociedades derrotadas, que empiezan a tener movimientos fascista autoritarios y que además se les suma la crisis del 29 como un elemento fundamental, evidentemente hay una radicalización. Y en tercer lugar, y este es un tema también importante, en España toda esa función de tomaremos el poder para renovar la sociedad había correspondido tradicionalmente y correspondía al ejército. España tenía un brazo armado que era el ejército, una burocracia armada que era el ejército, que intervenía en política, daba golpes de Estado y no se necesitaba de entrada un partido de masas para llegar al poder, como por cierto se demostró en julio de 1936, ¿no? Mientras que en Italia o en Alemania la complicidad del ejército era fundamental, pero Mussolini y Hitler no llegan al poder a través de un golpe de Estado militar. Todo esto había retrasado la aparición del fascismo en España. Este es un elemento fundamental. Y cuando José Antonio Primo de Rivera y los grupos que venían de las JONS, pequeños grupos, tratan de crear un partido fascista, sobre todo después de la subida al poder de Hitler a finales de enero de 1933, ¿quién va a financiar eso? ¿Quién va a movilizar eso? ¿Quién va a proporcionar? Pues los monárquicos fundamentalmente. Luego la parte revolucionaria del fascismo republicana no monárquica en el fascismo español era muy difícil porque la financiación va a venir de los monárquicos. Y además de los monárquicos, de contactos con Italia. Y todo eso fue tan tardío que a la altura de febrero del 36, las últimas elecciones antes del golpe de Estado, al fascismo no le había dado tiempo a organizarse. Y además, España tenía un gran partido católico de masas desde enero del 33, la CEDA, que tenía bajo su paraguas la tradición, la reacción, la contrarrevolución, el ultracatolicismo, el ultranacionalismo. El fascismo no tenía espacio político. Y empezó a tener espacio político cuando desde las elecciones de febrero del 36 y sobre todo después del golpe de Estado de julio del 36, hay un corrimiento de toda esa base católica de la CEDA monárquica que se fascistiza, se radicaliza hacia el fascismo. Y así empezamos una historia nueva con la movilización, con los combatientes, con el paramilitarismo y como José Antonio, el dirigente de Falange, fue fusilado en Alicante 20 de noviembre del 36, empezó muy pronto un culto funerario, político, religioso, al ausente, que Franco, evidentemente, sobre todo después de finalizada la guerra, supo utilizar en su interés. Y cuando alguien dice que Franco, un dictador, sabe utilizar
en su interés. Esto no es sencillamente que me sirva a mí, sino que está sirviendo a su dictadura, a sus clases dominantes en la dictadura y, por supuesto, a toda aquella gente que creía que José Antonio Primo de Rivera había sido un referente en la historia de España. Porque podemos hablar de esto, pero se lo llevan al Escorial, y allí solo estaban los reyes, los grandes reyes y los grandes próceres de lo que había sido la historia de España, ¿no? Ahora hablamos de esto y de lo que fue su entierro, su fastuoso entierro, pero dígame, profesor, porque sí que es verdad que una de las maneras de blanquear la figura de Primo de Rivera fue acercarla al pueblo. Decir algo así como que Primo de Rivera se empatizaba mucho con el pueblo. Bueno, el fascismo italiano, que es el paradigma inicialmente, y después el fascismo nazi en Alemania, tiene un sustrato que ellos llaman revolucionario. Niegan la lucha de clases, creen que evidentemente el socialismo no es quien tiene que organizar a las clases trabajadoras, y tiene un sustrato revolucionario de modernización, de que las clases trabajadoras van a tener representación dentro del fascismo, van a estar representadas por el Estado corporativo, que evidentemente es una realidad y un mito muy grande también. Es decir, Mussolini, que venía del socialismo, y los fascistas más radicales, que venían muchos de ellos del sindicalismo revolucionario y del socialismo, quieren crear un partido fascista revolucionario y, sin embargo, tienen que tragarse a una monarquía, que es una de las instituciones más antiguas de la historia, y el rey sigue. Tienen que tragarse a la Iglesia Católica y al Vaticano, con quien van a tener que pactar, con lo cual tú puedes hacer la revolución, pero en las escuelas la Iglesia Católica sigue teniendo una función fundamental. Tú aspiras a una sociedad totalitaria, pero te van a educar a muchísima gente en el catolicismo. Es decir, ese tipo de revolución quedó perfectamente congelada, porque no hubieran subido al poder a través de un proceso revolucionario. ¿Cuándo es revolucionario el fascismo italiano? Cuando derrocan a Mussolini en el 43 y en el momento final de la República de Saló. Se vuelve antirrepublicano, o sea, antimonárquico, prorrepublicano, persiguen a los fascistas traidores, se radicalizan y se nazifican. Bueno, con José Antonio Primo de Rivera pasa un poco esto. Antes de julio del 36, insisto, la penetración del fascismo en las clases trabajadoras, que tenían una afiliación masiva a la CNT y a la UGT, pero en algunas partes más industriales, como en Cataluña, a la CNT, la afiliación fue escasísima. Luego, ni era un movimiento sindical potente, ni era un movimiento político de masas potente. Pero se generó la idea de que José Antonio, que en realidad es un señorito, hijo de la aristocracia y de la oligarquía andaluza, hijo de un dictador general militar, se generó la idea de que José Antonio se generaron varios mitos en torno a él. Primero, que quería la justicia social y practicaba una cierta revolución, que era una tercera vía entre el socialismo y el comunismo y la democracia y el capitalismo. Era una tercera vía, ni capitalismo ni socialismo, sino una tercera vía que, por supuesto, era una alternativa que negaba la lucha de clases, pero incorporaba a los más desposeídos, a las clases trabajadoras, etc. Se creó el primer mito. El segundo mito que se creó fue un personaje que además moviliza contra la República, conectan con los monárquicos, con los fascistas y con los italianos para financiar el golpe de Estado. Se crea el mito de que en realidad él quería la paz. Quería la paz y no se hubiera producido con él ese proceso de represión, de guerra civil, de violencia, cuando en realidad todos los fascismos de la época van inextricablemente unidos a la violencia, pero a la violencia extrema. Y en tercer lugar, se crea el gran mito de que la falange que gana la guerra y que después se tiene que subordinar a Franco, con José Antonio hubiera sido una falange diferente. El franquismo no hubiera sido tan reaccionario, ultrarreaccionario, militar, porque con José Antonio todo hubiera sido diferente. Claro, primero, están asumiendo tres mitos que son construcciones.
religioso-políticas. Segundo, están haciendo un contrafactual de pensar que un dirigente civil hubiera tenido una parte importantísima en una dictadura que viene de un golpe militar y de una guerra civil ganada por militares, ¿no? Y tercero, realmente la única persona que tú puedes decir como historia contrafactual que en julio del 36 hubiera tenido un peso, la única persona civil que hubiera podido tener un peso en el mundo militar que emergía, era José Calvo Sotelo. Este personaje, que tenía un partido de unos 20 diputados, que se había fascistizado desde la monarquía, este personaje posiblemente hubiera sido una persona respetada dentro del mundo militar, conectada con el mundo militar, pero es hacer una historia absolutamente contrafactual. O sea que este es un poco el aspecto. Y hoy queda ese sustrato entre falangistas que son unos poquitos, caben en una sala de, no sé, en una aula magna de la universidad, ¿no? Pero entre todos estos sí que hay ese sustrato de que, el fascismo josantoniano, este sí que era revolucionario, eso no tenía nada que ver con la falange domesticada de Franco. Por cierto, la falange domesticada de Franco es como si fuera una falange ideologizada domesticada. La falange domesticada de Franco es combatientes, falangistas, partido único, coparon los puestos políticos, coparon los puestos administrativos, coparon los puestos junto con católicos, monárquicos, tradicionalistas, coparon absolutamente, gestionaron absolutamente todo. Entonces, pensar que hubieran hecho algo diferente como revolucionarios, pues hubieran durado 5 días. A una dictadura salida de una guerra con las armas de un golpe militar, hubieran durado 5 días. A no ser que Franco hubiera podido entrar, que no pudo entrar. No es que no quiso, no pudo entrar en la Segunda Guerra Mundial, y a no ser que los fascistas hubieran vencido en el 45. Pero con el fascismo derrotado, una falange revolucionaria contra Franco, un poco de seriedad. Hay que ser un poco serios en la historia para comprender los fenómenos y no pensar que la política es lo que te guía a ti y esta es tu opinión y entonces me cargo cualquier conocimiento, porque con una conversación de bar y 2 principios políticos y 2 lecturas del testamento de José Antonio Primo de Rivera ya me vale. ¿Cómo consiguieron deshacerse de José Antonio y a la misma vez ensalzarlo en ese funeral tan exacerbado? Yo es que creo que a José Antonio no se deshacen. Quiero decir, José Antonio Primo de Rivera muere fusilado por los republicanos. Y podemos entrar en todo el proceso del juicio, las garantías, si las hubo o no, como en todos los juicios y en muchos de los juicios que hubo en la guerra civil en el primer momento, que no tienen garantías procesales. Después podemos entrar en si realmente José Antonio había sido un artífice de la paz antes de julio del 36 o había movilizado contra la República y a favor del golpe de Estado antes de julio de 1936. Pero en realidad a José Antonio lo que se le hace es una construcción de mártir, de primer héroe, cuando había sido un personaje bastante insignificante en la historia de España hasta julio de 1936. La gente cree que cuando dices esto es que estás deshaciendo un mito de una forma cuestionable, pero es que José Antonio Primo de Rivera, a la altura de julio de 1936, era el dirigente de un partido fascista minoritario que no estaba representado en el Congreso de los Diputados. Por cierto, la República tenía Congreso, Parlamento y las leyes y todo se debatían en el Parlamento, lo digo por si alguien lo ha dudado de todo esto, y además de eso, José Antonio Primo de Rivera, cuando empezó la guerra civil, estaba en la cárcel por los atentados y por la violencia practicada por el falangismo después de las elecciones de febrero del 36 a partir de marzo de 1936. Es decir, no está en la cárcel porque su partido sea ilegal, está en la cárcel por procesos de violencia, de el asesinato fallido de Jiménez Asúa y de otros atentados en aquel momento. Pero vamos a prescindir de eso. Muere José Antonio fusilado en noviembre de 1936. Que le hubieran tenido que respetar la vida, como a muchísimos después del golpe de Estado. Pero el golpe de Estado había un proceso de violencia
impresionante en las dos zonas. Y a José Antonio Primo de Rivera, cuando acaba la guerra civil, ya ha tenido movimientos, ya la han exhumado 2 veces en los cementerios de Alicante, le hacen una gran procesión, en noviembre de 1939, de Alicante a El Escorial. Lo llevan a enterrar al Escorial. Pero antes de eso, en noviembre del 38, Franco ha decretado, con el placet y el consentimiento de la Iglesia Católica y conectado con la Iglesia Católica, que en todas las iglesias de España constarán inscritos en la piedra o en placas los mártires de la cruzada. Entendiendo por mártires de la cruzada fundamentalmente la gente que había sido asesinada por los republicanos por motivos religiosos, fundamentalmente el clero, en cada localidad de cada ciudad, y no se decía nada de que esas placas o esas inscripciones o esos nombres labrados en piedra deberían estar precedidos por José Antonio Primo de Rivera presente. Luego, a partir de noviembre del 38, se crea el primer paso del mito que han podido ver todos los españoles y todavía ven en muchas iglesias. José Antonio Primo de Rivera presente en iglesias barrocas, románicas, góticas, repartidas por toda España. Esa procesión de Alicante a El Escorial, llevada a hombros por falangistas cada vez que pasaban por una provincia, los falangistas que habían ganado la guerra de cada provincia iban y se turnaban en ese tipo de llevar el féretro andando en la distancia entre Alicante a El Escorial. Es una auténtica procesión, de antorchas por la noche, religioso-política, a la altura del elogio y del gran ensalzamiento funerario que se está haciendo a los mártires fascistas en Europa cuando mueren. Recuerda, perdón que le interrumpa, profesor, recuerda al entierro organizado por Juana la Loca, ¿no? Bueno, recuerda, tiene una tradición sustancial en lo que significaría un poco el catolicismo, el culto funerario, pero es algo más que eso, porque aquí hay masas detrás, aquí hay masas, aquí hay fotografía, aquí hay propaganda, y lo llevan al Escorial. Y está en el Escorial hasta el año 59, porque nada más acaba la guerra, Franco proyecta el Valle de los Caídos, pero no se inaugura hasta 20 años después. Y unos meses antes de la inauguración, el 1 de abril del 59, esto lo he sacado varias veces desde hace mucho tiempo en medios de comunicación, Franco escribe a Pilar Primo de Rivera, a Miguel Primo de Rivera, diciéndole: vuestro hermano está en El Escorial y debería ocupar un lugar de honor en el Valle de los Caídos que vamos a inaugurar. Y contestan diciendo: nos gustaría que fuera enterrado allí. Luego Franco, evidentemente, de nuevo utiliza a José Antonio. Yo no quiero que esté, Franco piensa, yo no quiero que esté este hombre en El Escorial, porque evidentemente yo no voy a estar nunca en El Escorial, y organiza toda la parafernalia en esta nueva cosa que se llama nuevo gran monumento, que no es a los caídos de los dos bandos, sino a los mártires de nuevo de la cruzada, a los muertos vencedores de la guerra civil, a los que habían estado en el bando vencedor de la guerra civil, y se lo llevan al Escorial. Ahí sí que ya el espectador lo puede ver en el nodo, los 14 kilómetros desde el Escorial hasta Valle de los Caídos, de nuevo a hombros de falangistas, con personajes fundamentales del franquismo, con dirigentes, ministros o políticos importantísimos del franquismo, haciendo los honores a José Antonio y enterrado en la cripta. Y paradojas de la vida, una persona como él, que tenía muchísima menos importancia que Franco, pues Franco lo entierran allí en el año 75, cuando José Antonio llevaba ya varios años enterrado en el Valle de los Caídos. A Franco lo sacan antes del Valle de los Caídos y el otro día se produjo la exhumación de José Antonio del Valle de los Caídos. Que a cualquier persona que nos habían dicho qué hacer con Franco, pues las cosas eran complicadas, porque sabemos lo que es la gestión pública del pasado, pero con José Antonio Primo de Rivera no había ninguna duda. Si usted lo considera un muerto de la guerra civil fusilado por los republicanos, métalo con todas las personas que están allí
en el Valle de los Caídos. Y la familia tuvo la idea de llevárselo, le han permitido a la familia llevárselo, y esta es la paz y la gloria de José Antonio Primo de Rivera, que por cierto no tienen los 15.000 asesinados por los franquistas, robados en fosas comunes, que están en el Valle de los Caídos y que ni uno ni medio se lo ha podido llevar una familia, aunque hay dictados judiciales, en el caso de Calatayud, para llevarse los restos de estos familiares. Ya sé que esto es largo todo, pero esta es la historia, y esta es la historia que hay que contar en una perspectiva larga, en una perspectiva en la que las opiniones políticas no cuentan, porque lo que cuenta es la investigación histórica. Entonces, claro, ¿qué son las opiniones políticas? Primero, la ignorancia. Si usted me habla de José Antonio, ahora le voy a hablar de Largo Caballero. Es que no estamos hablando de Largo Caballero, amigo. Estamos hablando de José Antonio Primo de Rivera. Segundo, si usted me habla de José Antonio Primo de Rivera, sí, le voy a sacar la verdadera bondad de José Antonio. No, estamos hablando del fascismo europeo. Estamos hablando de por qué no llega el fascismo europeo a España antes. Estamos hablando de una construcción simbólica, religiosa, que por supuesto va hasta los Reyes Católicos, la construcción de España, y José Antonio Primo de Rivera de una parte importante. Y por último, esto no solo es la historia, es que esto se llevó a todas las escuelas, en todos los libros de historia, que era historia sagrada, que se estudiaba en las escuelas, y en el bachillerato estaba José Antonio Primo de Rivera. Que, por cierto, perdone que le interrumpa, se generó un auténtico odio al maestro. Por supuesto, este sería ya otro tema, pero si me deja acabar. Por supuesto. No solo se llevó a las escuelas, sino que el 20 de noviembre de cada año se sacaba de las escuelas a los niños y niñas, que entonces estábamos separados de las escuelas, y se iba al monumento a los caídos que había en todos los pueblos de España, a levantar el brazo, en sentido el brazo saludo romano fascista, pero esto se hace hasta el año 75, incluido en casi todas las ciudades de España. Luego, desde ese punto de vista, el culto a José Antonio es un culto religioso, político, educativo. Es la construcción de un mito que dura décadas, de una persona que no es Franco. O sea, que yo entiendo todo lo que hay en torno a Franco, porque da un golpe de Estado, gana una guerra, reprime, mata, pero a su vez para otra gente es un dios, lo sacralizan, dura 40 años en el poder. Nada que ver con José Antonio. José Antonio es una construcción mítica. ¿Sabe cuál es el problema de las construcciones míticas? Que los historiadores tienen que dedicar muchísimo tiempo a cuestionarlas, a desmontarlas. Y cuando en vez de hacer una investigación positiva, tienes que hacer una investigación en la que tienes que destruir el mito, tienes un doble trabajo. Y cuando ya has acabado, la gente dice, bueno, ahora me está contando otra historia totalmente diferente. Me he chupado durante 40 años la historia sagrada, religiosa, política, de este personaje tan importante, tan mítico, justiciero, constructor de la paz, que hubiera cambiado la historia de España, y ahora este hombre me dice que no era nadie, que era un fascista solo, que construyen todo. Pues sí, lo siento, pero así es. Así es. El mismo día que José Antonio Primo de Rivera fue fusilado, murió en Madrid Buenaventura Durruti, un derrotado de la guerra. Imaginemos qué hubiera pasado con Durruti si los anarquistas hubieran ganado la guerra, cosa que es un contrafactual sin sentido. ¿Qué hubiera pasado con Buenaventura Durruti? ¿Qué pasó? Pues que Buenaventura Durruti acabó absolutamente en el olvido, salvo recuperado por los anarquistas a partir de la transición, por la gente que creía saber algo sobre la historia del anarquismo. Es un personaje totalmente olvidado. José Antonio, personaje olvidado, pero que está presente en cementerios, en cruces, en lápidas, en documentales, en libros. Es decir, esta es la gran diferencia. La construcción de José Antonio con la derrota de Franco en el 45 hubiera durado 2 años. La construcción mítica de José Antonio después del 45 duró 3 décadas más. Cuando tú construyes de esta forma tan potente, además con tanta profesión, con tanta religión, con tanta política, con tanta educación
que por cierto, en esas escuelas que estaban depuradas de los maestros republicanos, como usted me recordaba hace un momento, cuando tú construyes todo esto, después es difícil echarlo abajo, ¿no? Creo que esta es la sustancia de todo lo que estamos planteando, creo que este es el conocimiento, y finalmente ha habido una ley de memoria democrática que dice y ha dicho que José Antonio Primo de Rivera no podía estar en un sitio religioso de exaltación de la cruzada y de la victoria en la guerra civil. La familia lo ha entendido, se lo ha llevado y creo que se ha cumplido la ley. Y este es el asunto. Y por cierto, no hay más polémica, con lo cual yo siempre digo que esta historia de que la gente cree que en España todo es revivir el pasado y volver al pasado. España es un país donde hay una sociedad civil, una parte de la sociedad civil que es bastante más responsable de lo que la gente considera. Y Franco fue muy bueno, José Antonio fueron muy buenos, pero en España no hubo un partido fascista después de la muerte de ellos, después de la muerte de Franco, que llegara al Parlamento, o un partido de ultraderecha hasta hace muy poco, mientras que en otros países los empezó a ver. Así que hay que poner todo en perspectiva histórica. Y ya por último, las redes. Claro, ¿qué complica todo esto? Las redes. Porque no es lo mismo enseñar historia, llevar la historia a las escuelas, divulgarla a través de entrevistas o de escritos, que ya lo que pueda haber en las redes. Ya en las redes entramos con un elemento nuevo. Aquello que decía Clinton, the economy is stupid, es la economía estúpido, se puede decir ignorancia estúpido, es la ignorancia. Y como las redes están llenas de gente ignorante, pero además que quiere hacer daño, pues cualquier tema sobre el pasado se convierte, sobre todo si es un pasado que fue glorioso para ellos y ahora ya no lo es tanto, se convierte en ataques, pero sobre todo en ignorancia, porque esta gente de los vencedores nunca tuvo que estudiar la historia. La historia les venía ya desde casa, la historia les venía ya desde el bautismo, la historia les venía ya ayudando a ellos. Y cuando ahora alguien les está diciendo, no, es que la mujer también cuenta, no, es que toda esta gente que estaba oprimida tiene cierto derecho, no, que aquella historia puede ser contada de otra forma. Entonces se sienten atacados, se sienten, digamos, acosados, y la forma de recurrir al acoso es usar políticamente el pasado, abusar políticamente del pasado y, por supuesto, despreciar el conocimiento. Y este es vamos terminando, profesor, pero dígame, ¿cuál era la relación real entre el caudillo y Primo de Rivera? El caudillo que no era caudillo, que era un general, antes del 36, no se conoció apenas con Primo de Rivera. Esto lo sabemos por los documentos. Evidentemente era hijo de don Miguel. Franco había conocido al dictador, le había respetado mucho a Primo de Rivera, aunque no compartía con él eso de que te puedas ir algún día, porque Franco se quedó para siempre. No lo compartía. Pero no conocía a José Antonio Primo de Rivera, no habían tenido prácticamente ningún contacto. Después viene la historia famosa contrafactual de que Franco no quiso librarlo, porque claro, si lo hubiera librado hubiera sido el verdadero dirigente. De nuevo la construcción, ¿no? Franco conocía a muchos derechistas monárquicos de la época, pero no conocía a Primo de Rivera en el sentido de que tuvieran una relación. Y por cierto, tampoco cultivaba las amistades de políticos, ni siquiera derechistas o monárquicos en aquel momento, porque la conspiración militar fue por otro lado y él no llevó nunca la parte de la conspiración civil apoyando la conspiración militar. Si Franco a lo largo de su vida, todas las fuentes nos dicen que tuvo 4 o 5 amigos, como mucho, todas las fuentes nos dicen eso, y 3 de ellos son los únicos que le trataban de tú, el resto le trataba de usted, después de llegar a iniciar su dictadura. Con Primo de Rivera es que no tuvo relación. Y entonces la gente dirá, no, claro, ¿cómo que no la tuvo? Si fueron amigos, enséñeme las fuentes, no tuvo relación. Era una construcción absoluta
¿no? Ahora, ¿que Franco sabía quién era José Antonio? Por supuesto, porque no era un dirigente de la Falange normal, es que era hijo del dictador Primo de Rivera. Y cuando el dictador Primo de Rivera tiene la dictadura en España, es un momento en el que Franco está en su época gloriosa en África. Es un momento en el que es nombrado por primera vez general de brigada, de división, fue ya durante la República. Es decir, todo eso hace que Franco, militar, estaba absolutamente, inextricablemente unido a la dictadura de Primo de Rivera. Pero su hijo, una persona que además le llevaba bastantes años, una persona con la que no tiene ningún contacto, ni político, ni ideológico, ni militar. Esa es la realidad, ¿no? Después la gente se puede montar la historia que quiera. Podemos hacer una película de la historia contrafactual de que ya eran amigos desde la infancia, ¿no? Pero es que no es cierto. En cualquier caso, personajes a conocer y a analizar, porque claro, de aquellos barros, estos lodos. Yo, Gemma, cuando usted me plantea hacer una entrevista sobre esto, la función es siempre la misma. Yo no tengo ni... Vamos a ver, el interés de un historiador por difundir el pasado tiene tres hilos conductores y podría ser el final de la entrevista porque creo que este es el origen de todo. Primero, la historia investigada debe ser difundida. Este es el primer eje. Es decir, puedes investigar, puedes enseñar en las universidades. Yo ahora estoy en Estados Unidos, ¿no? Estoy aquí aprendiendo, siempre investigando. Lo digo por aquellos de que creen que nosotros lo único que hacemos es opinar. Siempre aprendiendo, siempre investigando. Pero tiene que haber una difusión a través de entrevistas, de las redes, de los medios de comunicación, donde a la gente le ofreces pistas, ¿no? Si ahora la entrevista llevara una bibliografía, pues sacaríamos una bibliografía con lo básico. Hay pistas, hay libros y siempre estoy dispuesto a ofrecer pistas a la gente. Por ejemplo, nunca interactúo en redes, salvo cuando alguien me pregunta por un libro o por una fuente. Siempre contesto. Luego, en primer lugar, esto es una fuente de conocimiento. Segundo lugar, esto puede ser utilizado como otras cosas en las escuelas, en las aulas, en la gente que quiere saber algo de la historia del pasado. Y por supuesto puede haber una historia diferente, en el sentido de que hay gente que la interpreta de forma diferente. Pero esa gente que interpreta la historia diferente tiene que dar pruebas, no valen opiniones políticas. Frente al conocimiento, la opinión política es una creación. ¿De acuerdo? Ahora, si tú quieres desvirtuar el conocimiento diciendo que es una opinión política, es lo mismo que si tú eres antivacunas y desvirtúas la ciencia diciendo que, en fin, que yo me tomo una tónica y me libra del COVID, ¿no? Porque la vacuna en realidad no hace nada. Luego, el segundo punto es que esto hay que llevarlo a las escuelas, a las aulas. Y no hay que llevarlo a las aulas para adoctrinar, sino para decirle a la gente, mire, ni para recuperar el tiempo perdido, porque nunca se hizo, sino para decirle, ¿usted quiere saber algo de la historia de España? ¿Le interesa el presente? Tiene que hablar de la historia. Y sabe que tenemos una historia común con muchos países de Europa. Y por cierto, y acabo, la historia siempre da lecciones. Y da lecciones para el presente. Entonces, quien quiera comprender hoy mejor lo que está pasando con las quiebras de las democracias, con los grandes acosos a los que están sometidos, valores que creíamos ya universales, que vaya a la historia y, como yo digo siempre, utilizando a Mark Twain, que encuentre las rimas del pasado y que vea por dónde rima el pasado. Y si en algún caso los ecos y las rimas del pasado te explican mejor el presente, yo, de los políticos, de los ciudadanos, de la gente, haría caso. Porque la historia, repito, no es un baúl de recuerdos enterrado en algún sitio, no es un baúl de nostalgias. La historia es un pasado donde vivieron abuelos, bisabuelos, padres, las personas que estaban en esta sociedad que hoy llamamos España, y puede explicar muchísimas cosas sobre el presente. Y por eso, entrevistas como esta en su canal no son solo una forma de difundir una cosita de interés en la sociedad, sino que ustedes están haciendo también una labor de dejar hablar a científicos, a gente que conoce sobre diferentes temas y darles una plataforma para que esta gente se exprese. En la medida en que esto valga la pena, pues lo seguimos haciendo.
Si llega un momento en que alguien ya empieza a censurarlo o ya los insultos pasan a mayor, que así empiezan muchas épocas de la historia, pues entonces nos retiraremos. Pero hay que darle este mensaje. Esto vale para la ecología, para el cambio climático, para la historia, para la ciencia, para la literatura, para todo. Frente a la ignorancia, conocimiento. Frente al insulto, conocimiento. Frente a la gente que cree que en un bar me tomo una cerveza y le voy a explicar José Antonio Primo de Rivera, conocimiento. Muchas gracias, de verdad, por la... Esperemos que nos deje seguir trabajando. Déjeme que le haga la última pregunta, porque claro, está usted en Estados Unidos y menuda se está armando ahí. ¿Cómo está viendo el panorama así no sé, a ojo de clon? No, lo estoy viendo con preocupación. Yo empecé a venir aquí en el año 81, que se dice pronto. He estado viviendo en este país, en algunas de las mejores universidades de este país, que es lo mismo que decir en algunas de las mejores universidades del mundo, prácticamente bajo todos los presidentes de Estados Unidos desde Reagan, que era quien estaba la primera vez que vine aquí. Estuve aquí en el 18-19, en Princeton, todo el año. Estaba Trump entonces en el gobierno. Nunca había visto un país tan escindido, tan dividido, tan polarizado como ahora, ni siquiera en el 18-19, porque además el Trump que se presenta a las elecciones no se presenta para continuar lo que hizo los 4 primeros años, siempre se presenta para vengar lo que él cree que fue unas elecciones que se las manipularon, lo cual es increíble, pero está así. Y esto ha dividido profundamente. Esto tiene un sustrato anterior, esto no es nuevo. Por otro lado, aquí hay un tema desconcertante que son los mass shootings, ¿no? Los tiroteos que llegan a las escuelas, que llegan a las universidades y que para gente que venimos del mundo nuestro y para gente que además las armas nos parece que las tienen que utilizar solo los que están al servicio del orden público y controlados, pues esto es muy desconcertante cuando pasa todo esto. Tercer lugar, este es un país donde estamos viendo lo que estamos viendo en muchos sitios del mundo, que los ricos cada vez son más ricos y la distancia entre los ricos que aquí son escandalosamente ricos y los pobres cada vez es mayor. Pero no es un tema económico, es un tema de cultura, es un tema de educación, es un tema de sanidad, porque claro, en Europa podemos decir lo mismo, pero tenemos algo que se llama el Estado benefactor, el Estado social de derecho, que todavía nos protege, cada vez menos porque algunos se lo quieren cargar, pero todavía protege básicamente la educación, la sanidad, las obras públicas, a través de los impuestos se redistribuye la riqueza. Este modelo de capitalismo es europeo, pero cuando se sale de Europa, ni en China, ni en India, ni en el gran capitalismo del sureste de Asia, ni en Estados Unidos, existe, ni en muchísimos sitios de Latinoamérica. Con lo cual estas profundas desigualdades llaman muchísimo la atención, que se manifiestan en educación y en sanidad. Puntos del sur, tú ves una cuestión muy importante, como que mujeres en el sur no tienen un hospital para poder dar a luz a 20, 30, 40 kilómetros y muchas de ellas dan a luz en casa, con índices de mortalidad. Estas son las noticias, no estoy hablando de nada, estas son las noticias de las cadenas que quieren informar. Y en toda esa división están los medios de comunicación también. Así que sí, lo veo con preocupación, pero no es un tema de aquí, yo sé que este es un tema que tiene repercusiones. ¿Se estaría mejor en el mundo si este país no estuviera como está? Se está peor en el mundo porque este país está como está. Esto tiene repercusiones desde Bolsonaro hasta Orbán, en países más pequeñitos o países más grandes. Pero la sociedad del mundo está haciendo una reestructuración de lo que fueron los valores básicos admitidos por casi todos. Y por cierto, todo esto es producto, volviendo al tema anterior, de que hay mucha gente que confía más en la mentira que en el conocimiento. Así que aquí estamos hablando de muchas cosas, le he dado un cóctel muy, muy rápido, pero también quiero decir una cosa, yo estoy en una universidad muy contento de poder venir aquí, me contratan para que yo aprenda, pagan para que yo dé conocimiento y después lo invierta ese conocimiento cuando vuelvo a España. Y desde ese punto de vista yo estoy muy agradecido siempre con las universidades que me invitan
aquí. Yo sé que soy un privilegiado, sé que estamos en una burbuja, lo sé, nadie me lo tiene que recordar. Yo vengo de un pueblo que se llama Valdealgorfa, en la provincia de Teruel. Lo digo por si alguien cree que nosotros ya nacimos con colonia, con privilegios. Nosotros hemos pasado por todo el mundo en la vida, nos hemos construido todo esto a golpe de voluntad, de esfuerzo, porque tuvimos unos padres que nos educaron en la ética del trabajo, en la ética del esfuerzo, pero estoy bastante contento de poder tener el privilegio de esta burbuja. Lo sé que es esta burbuja, lo sé que esto es el privilegio, pero yo prefiero estar aquí que con los que organizan, defienden los mass shootings, por ejemplo, los que defienden las armas, por ejemplo. Así que, profesor, ¿qué burbuja está usted? Sí, pero sin armas. Profesor, somos nosotros sin duda los privilegiados por poder recibir este conocimiento. Muchísimas gracias y hasta otro día cuando lo podamos. Muy bien, la gente me dice, te dice, no lo voy a contestar ya porque cerramos, que me preguntes sobre Ramiro Ledesma, pero todo eso lo expliqué en República y Guerra Civil, así que está explicado el contexto histórico de donde surge Ramiro Ledesma, Onésimo Redondo, las Jons, la Falange, y tienen libros impresionantes en la sociedad española, desde Joan María Tomás, que es uno de los grandes especialistas, está en la Universidad de Tarragona, uno de los grandes especialistas sobre la Falange, y José Antonio. Así que muy buenos días, encantado, Gemma, Buenas tardes, de estar con ustedes, buenas tardes allí, y de estar con informativos.net y con la labor que ustedes están haciendo. Buenas tardes. Gracias.